Hola, Santiago Restrepo Garizabal, Neuroturismo, Neuroenjoy para todos. Y hoy estamos desde Berlín y vamos a hacer un recorrido por esta maravillosa e histórica ciudad, mostrando un poco de su cultura, un poco de su gente, un poco de su ambiente y, como siempre, relacionándolo con la neurociencia. Acompáñenme a este recorrido por Berlín. Bueno, neuroturistas, y hoy vamos a tener una actividad muy especial en Berlín, es el Free Tour. Cuando ustedes vengan acá a Berlín, una manera espectacular de conocer un poco más la ciudad es tomar este Free Tour, que gente que sabe, gente que conoce y en diferentes idiomas los va a acompañar por los lugares más importantes, más emblemáticos, y les va a contar acerca de la historia de esta fascinante ciudad. Deben buscar Free Tour cuando lleguen acá y disfrutar. Vamos a hacer algunos repasos de este día tan espectacular. Vamos. De cristal y de espejos. Y la historia es que justo debajo el acceso es gratuito, hay que pillar ahora por la web. Sí, no encontré. No, de hecho hasta ahora ha estado abierto y era como de 4 a 6 de la tarde, y después 10 de noche solo. La historia es que está justo encima de la sala de plenos, entonces lo que se quería demostrar ayer era un poquito que el pueblo está por encima de los políticos y el pueblo puede ver libre y democráticamente lo que los políticos están decidiendo para ellos. Un momento, ¿vale? Ahí está. Se creó en 1894, a finales de 1800, sí que conoció en la época de la República de Weimar, sí que conoció como fue como muy moderna la democracia que tuvieron, había como libertad sexual, voto para la mujer. Luego sí que cae en las manos de los nazis, democráticamente tenemos que decir, sí que cae en manos de los nazis. Y la historia es que, casualidad, decimos casualidad, a los 28 días de haber caído en las manos de los nazis, hay un incendio muy grande. Y después del incendio encontraron a un holandés dentro, que es al que le echaron la culpa, que decían que era parte del Partido Comunista. Decimos casualmente porque al Partido Nazi, lo que se piensa generalmente es que el Partido Nazi es el que le prendió fuego al Parlamento, porque gracias a la excusa de haber encontrado a ese comunista que había aprendido esto, en las siguientes elecciones Hitler tomó poderes dictatoriales que no soltó pues hasta el día que se murió, efectivamente. Memorial a los judíos asesinados en Europa. Este es del arquitecto norteamericano Peter Eisenman, pero es de origen judío. Y aquí lo que nos presenta él son 2.711 bloques, cada uno de un tamaño, de una altura, de una combinación diferente, y realmente este señor, en el momento en el que proyecta esto, no le da como un significado, ¿vale? Entonces queda un poco bastante abierto a la libre interpretación de cada uno. Con lo cual, yo os voy a dar mi opinión de lo que es esto. Yo la primera vez que lo vi, a mí me dio sensación como de cementerio, un poco. Me dio un poco, la historia es, entonces, si os fijáis, los judíos siempre entierran a sus muertos, ¿vale? Nunca los queman. Entonces, la historia es, dices, cada ciudad, entierran a las personas y además no se puede mover la tumba, o sea, se tiene que mantener intacta, o sea, no se mueven las personas, no se mueven las tumbas. Entonces cada ciudad, cada origen al final se apaña como puede para mantener los cementerios judíos. Aquí en Berlín, por ejemplo, tenemos un montón de sitios, con lo cual tenemos 4 cementerios judíos en Berlín. Por ejemplo, en Praga está el cementerio judío, está en la zona vieja, hay muy poquito espacio, entonces ahí lo que hicieron fue enterraron a los cuerpos, no hay más sitio, echan una capa de tierra y vuelven a enterrar. Cada uno al final se apaña con el espacio que tiene. Y por ejemplo en Jerusalén, que es la ciudad santa al final para los
musulmanes, para judíos y para católicos, para los cristianos. Allí, por ejemplo, levantaron bloques. Mira, os voy a enseñar. Amigos neuroturistas, como escuchamos al guía hablándonos, estamos en un lugar de conmemoración donde se recuerda ese triste episodio de la muerte de tantos y tantos millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es un momento simplemente que me tomo para que reflexionemos sobre la capacidad que tiene nuestra mente, nuestra humanidad para hacer cosas maravillosas, cultura, arte, recreación, pero también para generar dolor, para generar muerte y sufrimiento. Finalmente nuestro cerebro es un instrumento que debemos aprender a utilizarlo, pero cómo lo utilizamos es decisión de cada uno. Yo les invito a todos a utilizar nuestro cerebro para hacer belleza, para hacer felicidad, para hacer un mundo mejor para todos. En la Cancillería de Hitler, antes de destruirla, estaba forrada de mármol, carísimo. Entonces, simplemente deciros que los soviéticos sacaron ese mármol y lo han usado para hacer los memoriales para los soviéticos que hay en Berlín, que hay uno aquí en el oeste, delante de la Puerta de Brandenburgo, cerquita, y otro en el este. Luego os enseñaré las fotos si queréis, pero bueno, que por lo menos usaron el mármol que había dentro de la Cancillería de Hitler para hacer como un homenaje a los soviéticos. Por lo menos que se sepa. Entonces, esto sería lo que es el búnker de Hitler. La historia es aquí el 20 de abril del 45, los soviéticos empiezan un bombardeo en Berlín, no sobre Berlín, en Berlín, o sea, con los tanques aquí. El ejército rojo está rodeando Berlín, con lo cual Hitler ya no puede salir del búnker, ¿sí? ¿Por qué ese día? Pues casualidades de la vida, era el cumpleaños de Hitler. ¿Casualidad? Pues no, más bien era como un macabro regalo de cumpleaños para él. Entonces realmente Hitler se tuvo que quedar en el búnker, rodeado un poco de unos cuantos soldados y de sus seguidores más fieles, ¿no? Que estaba el ministro de propaganda, que era Goebbels, su secretario personal, que era Bormann, y luego Eva Braun, que era una mujer con la que se va a casar estando aquí dentro, en el búnker. Rápida y más factible, vivir en un lado y trabajar en el otro, vivir en la Alemania oriental y trabajar en la occidental. Perfecto, estás ganando dinero fuera de casa, más dinerito en mejor moneda, con lo cual al gobierno comunista le parece de cine. Ganas el dinero fuera y te lo traes aquí. Entonces, perfecto. Pero al final hay tanta gente que se quiere mover, hay tanta gente que se va, que se dan cuenta que a los 10 años, a los 10-11 años, se han ido casi 3 millones de personas. Claro, 3 millones de personas en un país de 15 millones, estamos hablando de que hay una fuga de cerebros del 20% del país. Con lo cual no se pueden permitir eso. Entonces, ¿qué hacen? Cerrar Berlín, que era la única vía que había. Cerrar Berlín colocando un muro. La noche del 12 de agosto de 1961 empieza la construcción de un muro de 155 kilómetros que va, digamos, a cerrar la zona capitalista de la zona capitalista. ¿Cuánto se demoraron en construirlo? Dime. ¿Cuánto se demoraron en construir el muro? ¿Perdón? ¿Cuánto se demoraron en construir el muro? ¿Cuánto tardaron? La historia es, ahora luego lo vamos a contar mejor en el muro, empiezan ahí y... porque hay varias versiones de ese muro. Ok, perfecto. Eso. Sí, supuestamente del muro lo que hacen son unos pasos para que la gente pueda cruzar, porque la zona capitalista sí tiene libertad de movimiento. Entonces crean unos puntos, unos checkpoints, para que esa gente pueda salir. Esos checkpoints están controlados por las potencias ganadoras. Entonces, por ejemplo, los americanos tenían 3. El checkpoint Alpha, el checkpoint Bravo y el checkpoint Charlie. ¿Y por qué el Charlie es tan importante? Al final era pensar que aquí estamos en el barrio de las embajadas.
Entonces, durante la Guerra Fría, Berlín era la única ciudad que tenía ambos lados. Tenía el lado capitalista y el lado comunista. Entonces, para cualquier cosa que entre los dos gobiernos o dos países tuvieran que hacer, bien de seguridad, bien de comercio, era mucho más fácil venir a Berlín a cerrar algo, porque podías estar en los dos países. Guerra Mundial. Tenemos, por un lado, el eje, que son Alemania, Italia y Japón, y por otro lado tenemos a los aliados, que es la Unión Soviética, franceses, británicos y americanos. ¿Sí? Después de vencer a los nazis, al final las cuatro potencias están ocupando aquí el país, ¿sí? Y deciden, en el verano del 45 se juntan en Potsdam Truman, Churchill y Stalin para reconfigurar un poquito lo que va a ser el mapa europeo. Y deciden, fácil, lo que queda al este de Alemania para los soviéticos, lo que queda al oeste de Alemania para los occidentales. Y Alemania queda ocupada en sectores de queda dividida en sectores de ocupación, como hemos dicho antes, al igual que la capital, Berlín. ¿Sí? Hasta ahí todo va bien. Esto sonaba bastante bien, pero realmente al final la toma de decisiones se hacía un poquito difícil, teniendo cuatro potencias aquí. Ponerse de acuerdo no era muy fácil, como bien diría mi abuela, demasiados cocineros en la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 49 los occidentales le devuelven la independencia a Alemania del Oeste, para creando la República Federal Alemana, y los soviéticos hacen más o menos lo mismo, creando la RDA, la República Democrática Alemana. ¿Sí? Alemania se divide. Entonces, a partir de este momento, bueno, claro, Alemania se divide, pero acordaros, Berlín está en la parte soviética, con lo cual Berlín es como una isla capitalista en un mar comunista. Sí, Berlín se ha quedado ahí aislada, Berlín sigue dividida, aunque Alemania se haya dividido. Entonces, a partir de ese momento, con las dos Alemanias divididas, cada Alemania se autogestiona. ¿Sí? Cada Alemania se autogestiona, y para no dejar a los colegas occidentales solos, la República Federal Alemana, la Alemania del Oeste, se une a la OTAN, que es la alianza militar de Occidente. Unos años más tarde, los soviéticos van a hacer lo mismo, creando el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, que sería la alianza militar de los soviéticos. Entonces, hasta ahí todo bien, pero lo que realmente va a marcar un poco la diferencia va a ser el Plan Marshall. El Plan Marshall van a ser unas ayudas de nivel económico que llegan desde Estados Unidos para levantar un poquito esa Europa de... Calla. Aquí voy caminando exactamente sobre donde quedó en su momento el muro de Berlín. Para protegerse del frío, los hermanos Humboldt eran Wilhelm Humboldt, que para nosotros va a ser Guillermo, y el otro era Alexander, ¿vale? Guillermo fue el ministro de el ministro de Cultura de Prusia, ¿vale? Y era especialista en el estudio analítico de los idiomas. Hablaba muchísimos idiomas, hablaba inglés, alemán, castellano, italiano, y de hecho, gracias a sus viajes por el norte de España, llegó a hablar euskera. Gendarmenmarkt, considerada una de las plazas más bonitas de Berlín, ahí ya cada uno. El nombre de Gendarmenmarkt, veis que la mitad del nombre está en francés y la otra mitad está en alemán, y eso se debe a la libertad religiosa que había en Brandenburgo, que hemos comentado antes. A finales del siglo XVII llega aquí a Berlín una comunidad de hugonotes franceses, que eran los protestantes franceses, ¿vale? De la doctrina calvinista. Y el rey, Federico I, les deja sentarse en esta zona, dedicando esta zona para zona de mercado. Relacionado con la libertad religiosa, aquí en Brandenburgo tú eras libre de poder practicar tu religión, o sea que mucha gente vino aquí, ¿vale? Entonces vienen estos franceses, y a finales del siglo XVII también, unos añitos más tarde, llegan una comunidad de Baviera, una comunidad luterana de Baviera. Y entonces el rey lo que decide es darles un espacio a cada una de las comunidades aquí para que construyan sus iglesias.
para que puedan practicar sus religiones. Ya. Aquí detrás, bueno, primero deciros que sí que se parece como a un templo griego, así que sí que es del arquitecto que hemos comentado antes, Schinkel. Se llama el edificio de la Nueva Guardia. Es Nueva Guardia porque en tiempos de la monarquía aquí estaba la Guardia Real, ¿vale? Pero después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un monumento que ha ido cambiando de significado según ha ido pasando los tiempos. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo como monumento a los soldados que lucharon en ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno comunista colocó su estandarte ahí y un fuego en medio, ahora os enseño, y le cambiaron el significado como para monumento a las víctimas del fascismo y del militarismo. Y luego ya con la reunificación alemana de los 90 se renombró como monumento a las víctimas de la guerra y de la tiranía. Literalmente la avenida bajo los tiros, por los árboles que tenemos luego ahí. Y es una de las principales avenidas. Tenemos edificios representativos, como puede ser, por ejemplo, la antigua comandancia, que sería el primero. Este sería el segundo, el Palacio del Príncipe Heredero. Y este de aquí sería el Palacio de la Princesa. Cada uno tenía su palacio, cosas de palacio. Pues acá estamos haciendo este recorrido por Alemania y realmente parece una película, ¿no?, que nos van contando de la historia. Y estos compañeros del Free Tour son bastante buenos. Cuando vengan a Alemania, cuando vengan a Berlín, es algo que no se puede perder. Es muy interesante. En el siglo XV, estos marqueses de Brandenburgo trasladaban su residencia a Berlín, ¿sí?, y se construían un palacio real, que era un palacio renacentista, del cual no queda resto, ¿vale? Pero era aquí. Luego hemos dicho que en el siglo XVIII se convierten en reyes de Prusia, ¿sí?, ellos mismos. Entonces lo que hacen es ampliar ese palacio y le dan un aire barroco. Y luego ya en el siglo XIX, ya en tiempos del imperio alemán, ahí ya sí toma la forma actual, ¿vale?, que sería de estilo neoclásico. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, sí que al no haber monarquía, sí que pierde un poco el uso, porque no hay familia real que acoger. Y entonces sí que en los tiempos de nazi se queda en desuso. Vale, pásalo bien. Vale, Chao. chao. Gracias. Construida en 1969 por un señor bajo la orden de Walter Ulbricht, que era presidente del Consejo de Estado de la RDA, de esa Alemania comunista. Es el mismo señor que mandó construir el muro, así para que nos hagamos una idea. Y se construyó al final pues para demostrar la supuesta superioridad del gobierno comunista y pues para demostrar que sí que se estaba labrando como un futuro bueno también en el este, ¿no? Los comunistas, es porque el edificio es rojo, la piedra es roja, fácil. Se construyó en 1869, justo antes de esa unificación alemana, de ese segundo imperio que pasó en el 71, y realmente hasta ese momento el edificio más alto era el de la cúpula de allí, que era el del palacio, y este edificio se hizo aposta un poquito más alto, como queriendo poner un poco como al pueblo por encima del rey. Mantienen sus nombres católicos y mantienen también parte de la decoración. Por eso es un poquito raro cuando igual entramos en la iglesia de Santa María, que es protestante, encontrarte una estatua de la Virgen María. Pues es un poco como contradictorio, pero bueno, ya iréis viendo que aquí Berlín tiene estilo propio para unas cuantas cosas, que sería la Marienkirche y la Nikolaikirche. Las iglesias son iglesias protestantes, pero tienen nombres católicos: Santa María y San Nicolás, ¿vale? Esto se debe al final que los marqueses de Brandenburgo
no fue un éxito que digamos. Pensar que al final, para esquematizarlo un poco, deja a Alemania muy tocada después de la guerra. Le prohíbe tener ejército, tiene que regalar el 13% de sus territorios, tiene que pagar los gastos de guerra de las cosas que ha destruido, y este último se acaba de pagar en el 2010. O sea que claro, estamos hablando de casi 100 años pagando deudas. Y lo último, lo que tienen que dejar es, que eso deja muy tocada, es que tienen que poner por escrito que ellos son los responsables. De atrás hasta la Edad Media, donde no tenemos un país efectivamente que se llame Alemania, tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico. Un imperio enorme, un montón de países diferentes, independientes unos de otros, pero todos bajo el mandato del mismo emperador y hablando lengua como lengua alemán o lenguas derivadas del alemán. Para que tengáis una idea, esto es lo que ocupaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Si no veis bien me decís y yo me acerco más, ¿eh? Es para que tengáis una idea. Pues este territorio que se encuentra al noreste era conocido como la Marca de Brandenburgo. Llamaremos marca a los territorios que son gobernados por marqueses. Y en esta Marca de Brandenburgo estaba gobernada por los marqueses de Brandenburgo, que vivían en la ciudad de Brandenburgo, que está más o menos. Nos encontramos en la puerta de Brandenburgo, un lugar icónico muy importante en la historia de Alemania. Marca un principio, un fin, un comienzo y un continuar de su historia, y es un lugar emblemático, hermoso, que a pesar del frío intenso que estamos viviendo en este momento, hay que visitar. Esa actividad tan importante que tenemos en nuestro cerebro es fundamental, y aquí podemos ver en este maravilloso espacio cómo las personas necesitamos permanecer, tenemos esa gran necesidad de permanecer en el recuerdo de los demás, y por eso los seres humanos hacemos monumentos, hacemos estatuas, generamos todas estas expresiones del arte y de la cultura que nos ayudan a estar siempre en la mente de los que nos sobreviven. Es parte de esa característica que tenemos los seres humanos que nos hace, digamos, especiales y diferentes de otras especies, esa conciencia que tenemos de nuestra propia mortalidad que nos lleva a trascender, a hacer cosas que vayan más allá de nuestra presencia en esta tierra. Aquí estamos recorriendo por parte de una construcción que se hizo debajo del muro de Berlín y que fue descubierta y traída para el recuerdo de la gente, para que la gente recuerde los horrores de la guerra, de la discriminación, de la segregación, con la esperanza de que la humanidad no vuelva a cometer esos mismos errores. Vamos a ir a lo fácil. Mira, yo cuando llegué a Alemania mucha idea de alemán no tenía. Brandenburger Tor, puerta de Brandenburgo. Tor, puerta, algo tendrá que ver. Entonces, si cogemos un mapa de las líneas de metro de Berlín y vemos todas las paradas que pone Tor, sí que es puerta, vemos que hacen un circulito, y ese círculo nos marcaría las puertas que tenía la ciudadela de Berlín del siglo XVIII, ¿vale? Y esta era una de las puertas de Berlín, de la ciudadela de Berlín del siglo XVIII. Como veis, no estamos en la Edad Media, estas puertas no son para defenderse de los enemigos, estas puertas son para cobrar impuestos, son legales. Entonces aquí cada vez que pasabas, según lo que traías, a pagar. Como podéis ver, hay como 5 portales o pasos, y el del medio, igual ahora por la perspectiva no lo veis bien, pero el del medio es un poquito más ancho, ¿vale? El de los 5, el del medio es más ancho. El del medio realmente era solo para reyes o altos cargos, digamos, o emperadores, y hay solo 3 figuras históricas que se han saltado eso, que la primera fue Napoleón, la segunda fue Hitler y la tercera
pues somos nosotros. Que no lo podemos saltar y podemos cruzar. Simplemente deciros que en 1806, cuando hemos dicho antes, cuando llega Napoleón aquí a Berlín, se planta aquí y a Napoleón le gustaba llevarse como souvenirs de los sitios. A ver si y se llevó algo de esta plaza. A ver si adivináis qué puede ser. Los caballos. La cuadriga, entera. Decide llevarse la cuadriga. La historia es que los alemanes aquí habían puesto a la diosa Irene, que era diosa de la paz, ¿vale? Y al final era un poco como la paz entra en Berlín, ¿no? Era un poco el sentido. Napoleón se la lleva en 1806, 7 años más tarde la recuperan, los prusianos la recuperan y la traen de vuelta. En la famosa Nebelplatz, si no suena de nada, tranquilidad, que ahora nos ponemos a tono, pero bueno, primero antes de nada, comentaros, este señor ahí a caballo, en el medio de la avenida, es Federico II el Grande, este rey que hemos dicho que fue el más importante para Prusia, que era hijo de otro rey, que se le conocía como el rey soldado. Y mientras este rey soldado iba ganando batallas y engrandeciendo el reino de Prusia, pues su hijo tenía una institutriz francesa, ¿sí? Con lo cual este niño creció un poco pues, con las artes del siglo XVII, ¿no? Al final era un poco pues, arte, pintura, filosofía, literatura, con lo que el niño se nos afrancesó un poquito. Bien, de hecho había que hablarle francés, decía que era alemán, que era para los animales. Bien, pues a los 16 años de edad, su padre, el rey soldado, quiere que el hijo se case con una princesa austríaca, a lo que el hijo responde escapándose con su amante, que era un teniente del ejército de su padre. Por los museos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. Si os fijáis, justo cuando hemos cruzado para ir a ver el palacio, hemos cruzado el río, es el río Spree. El río Spree cruza Berlín de oeste a este y es justo aquí detrás, luego lo veremos, se bifurca el río creando una pequeña isla y un poquito más tarde, después del palacio, se vuelve a cerrar pues creando una isla. Como hay museos, pues la isla de los museos. Fácil. Y aparte de los museos y el Humboldt Forum, lo que tenemos aquí es la Catedral de Berlín. Es la Catedral Protestante de Berlín, es la iglesia más grande de Berlín y es el templo protestante más grande de Alemania. Construido en 1902. Y bueno, cuando hemos hablado, por ejemplo, del palacio, hemos dicho que ha habido un palacio renacentista, otro barroco y otro neoclásico. Pues con la catedral pasa un poquito más o menos lo mismo. Hubo una catedral gótica, una barroca y una neoclásica. Y luego llegó Guillermo I y se construyó esta, que era de estilo historicista. Bueno, amigos neuroturistas, estamos terminando este paseo, este viaje, este recorrido por Berlín, por Alemania, siempre conociendo un poco de la historia, de la cultura, de todo lo que nos cuentan y también relacionándolo con la neurociencia y con la salud mental. Santiago Restrepo Garizábal, neurociencia y neuroturismo al alcance de todos. Chao, chao.